desde el aeropuerto del Prat, en la sala de inadmitidos, hablando con el comisario Fernando Agois, que nos explicará y conoceremos más a fondo qué son las salas de inadmitidos y cómo evitar que el viaje a España termine en la sala de inadmitidos. El aeropuerto del Prat en Barcelona es el segundo mayor aeropuerto internacional de España. Se sitúa entre los terminales europeos con mayor tráfico de pasajeros. Cada día miles de viajeros aterrizan en el Prat, pero para algunos de ellos su viaje a España termina al llegar al control fronterizo. Según datos de la Policía Nacional, en el 2018, 1.200 extranjeros que viajaban como turistas fueron inadmitidos en el aeropuerto del Prat por no contar con todos los requisitos de entrada al territorio español que exige la ley, y fueron retornados a su país de origen. Las salas de inadmitidos es una estancia en la que residen hasta que pueden ser retornados personas a las que no se les ha permitido entrar en territorio nacional. Y cuando digo nacional digo Schengen, espacio Schengen. ¿Por qué una persona es inadmitida? Porque carece de algunos requisitos de entrada. Hay una serie de requisitos documentales de entrada y cuando falta uno de ellos nos vemos obligados a impedir su entrada al país. ¿Cuáles son estos requisitos? Falta el título de viaje no sea el adecuado, pasaporte falso, por ejemplo, que intente entrar con un documento de identidad falso. No tenga reservas de hoteles, no tenga suficiente dinero y tenga alguna prohibición de entrada, motivos varios. Están tasados en la ley. Comisario, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Empecemos. Llega a frontera. En frontera se detecta que esa persona no cumple los requisitos. Se pasa a una segunda línea y en esa segunda línea acabas de hacer las comprobaciones. Es decir, por ejemplo, que el título de estancia, la reserva de un hotel es falsa. No tiene sitio donde estar, está falsificado y entonces ya determinamos que hay que retornarlo. El procedimiento es un procedimiento con garantías legales, con traductor en caso de ser de una lengua que no conozcamos y con asistencia letrada. Se le comunica, se le participa y se le coloca a la sala de retornados. Es decir, son estancias que no son detenidos, estas personas son detenidos porque técnicamente no entran en España, todavía no han cruzado frontera. Se les para antes de entrar en España, están, digamos, en un limbo legal. A pesar de todo tienen asistencia y están ayudados, los gastos corren a cargo de las compañías. Son las compañías aéreas que les han traído que tienen que retornarlos. Su estancia, su alimentación se encargan las compañías. Nosotros damos la seguridad. Entonces, una vez que tenemos esto totalmente hecho con asistencia y traductor, buscamos el vuelo de retorno a esa compañía que le ha traído, la que sea, le buscamos el vuelo de regreso. Y si es al día siguiente, al día siguiente. Si es una semana, es digamos un destino que hay un vuelo semanal, pues estar una semana allí. Así de sencillo. La estancia de estar en la sala de retornados va en función del nivel de vuelos que tiene la compañía que la ha traído. Así de simple. ¿Cuál es el promedio de personas que mensualmente llegan a las salas de inadmitidos y qué perfil de nacionalidades? Depende mucho de las condiciones internacionales, por ejemplo, supresión de visados a determinados países. Cuando se suprime el visado, evidentemente tenemos una aluvión de nacionales de esos países. Pasó con Colombia, suprimió el visado y evidentemente subió mucho la cantidad de viajeros que venían a España. Unos pueden entrar y los que no pueden entrar aumentaron también. Simplemente eso fluctúa mucho. Pero estamos hablando del año pasado de 1.200 retornados en este aeropuerto. ¿Al año? Al año, de diferentes nacionalidades. Y insisto, va por tendencias. Vamos a hablar, venezolanos han subido mucho, pues la crisis de un país va en función de las crisis internacionales y los problemas internacionales. No podemos hacer medias, es decir, la foto del retornado va cambiando, las fotos de las naciones va cambiando. ¿Ser rechazado y ser inadmitido es lo mismo? En la práctica es lo mismo, pero es por motivos diferentes. Rechazados es cuando tiene una prohibición de entrada, es decir, una persona que tiene prohibición de entrada en España o en Schengen por cualquier motivo, por delincuencia, porque ha sido expulsado por extranjería y se le llama rechazado. Y retornados que no tienen los requisitos de entrada, no tiene dinero. Eso no es un delito, simplemente es un requisito administrativo. El efecto es el mismo, se les prohíbe la entrada. ¿Cuál es el tiempo límite para que esa persona pueda volver a España? Ninguno. Que es lo que todo el mundo se pregunta. Me explico, si retornamos a una persona por falta de medios económicos, es decir, que en ese momento no tiene dinero, si la semana siguiente consigue el dinero y vuelve, ningún problema, la dejamos entrar, si tiene el resto de los requisitos. Es decir, si cumple los requisitos, entra, si no, no. En el momento que los tenga, da igual que pase un día, una semana, un mes, vuelve a entrar y sin ningún problema. ¿La carta de invitación es imprescindible? La carta de invitación es una alternativa, es decir, si por lo que sea no tienes una reserva de hotel, no quieres ir a un hotel y tienes una persona en España que se responsabiliza de tu estancia aquí, esa carta de invitación se le envía y entra con esa carta de invitación. Es un título de entrada en el país, sin ningún problema. Y traslada la responsabilidad a la persona que le invita. Es decir, si el ciudadano colombiano está más tiempo del que necesario y se queda en el país, el que será responsable es el invitador.
Así de sencillo. Sustituye a una reserva de hotel. O sea que también alguien que tenga una reserva de hotel puede venir. Por supuesto, tenemos que tener título de estancia y de salida, reservas de hotel, es decir, ¿dónde vas a estar durante cuánto tiempo? Si no tienes eso, no te permites una entrada, no puedes entrar al país sin tener ¿a dónde vas? Justifica el motivo de tu viaje, tiene que justificarlo. Turismo, negocios, invitación, carta de invitación, es una justificación del viaje. En el 2019, ¿cuál es el monto del dinero que se tiene que justificar para la estancia en España? Según el último cambio, porque esto va a variar de año en año, la capacidad adquisitiva va cambiando. Este año son 810 euros, tengo entendido. Un mínimo de 810 euros, en su defecto 90 euros por persona y día en el viaje que pretende estar en España, la estancia que pretende estar en España. Si tienen menos cantidad de dinero, nos vemos obligados a pedir la entrada. Comisario, usted que está aquí en el aeropuerto, que cada día ve cientos de casos, ¿cuál sería esta recomendación que le da a la gente para no terminar su viaje a España en una sala de inadmitidos? Simplemente informarse. En internet, en todas las páginas de nuestra Comisaría General del Ministerio de Asuntos Exteriores están los requisitos de entrada en el país. Es muy simple. ¿Los tienes o no los tienes? Es decir, ¿tengo el dinero o no lo tengo? ¿Tengo el pasaporte en condiciones o no lo tengo? Es muy simple. Tengo una prohibición, lo saben. Es comprobar que reúnes las condiciones. Llegan aquí y ni compran.